Hola, soy Martu y esto es Renaceres Infinitos. Venimos hablando de renacer en lo cotidiano, del cuerpo como brújula, de la gratitud como práctica. Y hoy quiero hablar de algo que parece lo más simple del mundo y que sin embargo es uno de los desafíos más grandes de nuestra época: el silencio. Y no el silencio como ausencia de ruido, sino el silencio como presencia, como maestro, como el lugar donde pasan las cosas importantes. Antes de arrancar, quiero aclararte algo importante. Todo lo que te comparto en este podcast viene desde mi experiencia personal y mi formación como terapeuta holística. Esto no es una consulta médica ni psicológica y no reemplaza la atención de un profesional de la salud. Si estás atravesando algo difícil, te invito a buscar ayuda de un médico o un psicólogo. Cuidarse es un acto espiritual. Hubo una época en mi vida en que las voces de mi cabeza no dejaban de sonar. Y no me refiero a voces en el sentido clínico, sino ese ruido interno que todos conocemos. El repaso constante de lo que hice mal, de lo que podría haber hecho, de lo que va a pasar, de lo que no va a pasar. La mente que no para, que salta de un pensamiento a otro sin descanso, como si detenerse fuera peligroso. Y para llenar ese ruido interior, yo ponía el ruido exterior. La tele encendida, aunque no la mirara. La música, aunque no la escuchara. El celular como compañía constante. El scroll infinito como forma de no estar con lo que había dentro. Ahora entiendo que el ruido exterior era una forma de no escuchar ese ruido interior, o mi interior. Pero en ese momento creía que era lo contrario, que el ruido me calmaba. El proceso de llegar al silencio fue gradual. No fue una decisión de un día para el otro. Fue una serie de pequeños cambios que se fueron sumando. Dejar de mirar tanta televisión, empezar a meditar, aunque al principio fueran 5 minutos incómodos. Cambiar la alimentación. Y esto sorprende a muchos, pero lo que comemos afecta directamente en cómo piensa la mente. Ir incorporando hábitos que me acercaran a mí misma en vez de alejarme. Y de a poco, en los espacios que iban quedando, empecé a escuchar algo diferente, algo más quieto, algo que siempre había estado ahí, pero que yo no había podido ir por tanto ruido. Todavía estoy en ese proceso, el amor propio, el silencio genuino, el estar presente. Son cosas que sigo descubriendo cada día. No llegué a ningún lado, estoy en camino. Y eso también es parte de lo que quiero compartir acá. Vivimos en la época del ruido y no es casualidad. Hay industrias enteras construidas sobre nuestra incapacidad de quedarnos quietos. Las redes sociales, el streaming, la música en todos lados, los podcasts, sí, incluyendo este, están diseñados para ocupar cada segundo de atención disponible. Y no porque seamos débiles, sino porque el sistema está construido para que así sea. Pero más allá de lo externo, hay algo interno. Muchos realmente le tememos al silencio, porque el silencio hace que se vean lo que no quisimos ver. En el silencio aparecen las emociones que tapamos, las preguntas que no queremos o no nos animamos a hacernos,
La voz que dice algo acá no está bien y que a veces preferimos no escuchar. El ruido es una forma sofisticada de evitar. No nos damos cuenta porque suena a entretenimiento o a productividad o a estar conectados. Pero en el fondo, a veces estamos huyendo. El filósofo Blaise Pascal escribió en el siglo XVII. Imagínate, en el siglo XVII, sin celular ni Netflix, que todos los problemas de la humanidad vienen de la incapacidad del ser humano de sentarse solo en una habitación en silencio. 400 años después, eso suena más verdadero que nunca. No porque el silencio sea fácil, sino porque es donde vivimos realmente. Todo lo demás es superficie. En la meditación, y acá no hablo de ninguna tradición específica, sino de la práctica de sentarse y observar la mente simplemente, uno de los primeros descubrimientos es que los pensamientos no se detienen. La mente sigue saltando. Y eso desespera a mucha gente que cree que meditar bien significa tener la cabeza vacía. Pero no es eso. Meditar es aprender a observar el ruido sin identificarse con él. Ver los pensamientos pasar como nubes sin subirse a cada uno. Y en ese espacio, entre un pensamiento y otro, aunque sea un segundo, ahí vive el silencio. Ahí vivís vos, más allá del ruido. Cuando empezamos a hacer espacio para el silencio, algo cambia. Y no es de golpe, poco a poco, pero cambia. Lo primero que aparece casi siempre es el cansancio. El cuerpo que por fin puede soltar la mente, que empieza a descomprimirse, como cuando llegas a casa después de un día muy largo y recién ahí sentís lo cansada que estabas. Después, con el tiempo, empieza a aparecer otra cosa, una especie de claridad. Las respuestas que buscabas afuera, en opiniones de otros, en libros, en terapias, en ese scroll de las 3 de la mañana, muchas veces ya estaban adentro. Y el silencio las deja emerger. El silencio no está vacío, está lleno de todo lo que no podemos escuchar cuando hay ruido. Y acá viene algo que me parece muy importante. El silencio no es solo la ausencia de sonido. Hay personas que viven en el campo, rodeadas de quietud, y sin embargo tienen la mente más ruidosa del mundo. Y hay personas que viven en ciudades, con el caos de afuera, y encontraron un silencio interior que la sostiene en todo. El silencio que importa es el interior. Es una relación con una misma. Es una disposición de estar presente sin necesidad de llenar cada segundo. En mi camino, los hábitos me acercaron al silencio. Y no fue solo la meditación. Fueron cosas que quizás no parecen tan espirituales a primera vista. Cambiar lo que comía, menos azúcar, menos ultraprocesados, y sentir cómo la mente se iba calmando. Moverme, caminar para no llegar a ningún lado, sino para estar presente en el cuerpo. Elegir con más cuidado qué contenidos consumía, qué voces dejaba entrar, qué era lo que me estaba nutriendo en ese momento. Todo eso fue construyendo las condiciones para que el silencio fuera posible, porque el silencio también necesita un terreno.
no se impone, el silencio se cultiva. Y lo que encontré del otro lado del ruido fue algo que no esperaba. No fue vacío, no fue encontrarme con el vacío, sino con la presencia. No la soledad, sino la compañía de mí misma. Fue encontrarme con el amor propio que tanto cuesta nombrar sin que suene a autoayuda de revista. Para mí empezó exactamente ahí, en ese momento en el que te quedas solo con vos mismo y en vez de huir, te quedas. No se trata de que medites 1 hora. Te voy a proponer algo más pequeño todavía que lo de la vez anterior. Esta vez te voy a proponer que una vez al día apagues todo. El celular, la tele, la música. Solo por 5 minutos. No para hacer nada en particular, solo para estar. Al principio quizás sea incómodo, la mente va a querer escaparse, va a aparecer la lista de pendientes, la conversación que quedó sin resolver, el impulso de agarrar el celular. Eso es re normal. Eso es exactamente el ruido que estamos aprendiendo a observar. No tenés que callarlo, solo mirarlo y quedarte igual. Y la pregunta que me surge es: ¿de qué estás huyendo cuando llenas cada silencio con ruido? Y no es para juzgarte, sino para conocerte cada vez más en profundidad. El silencio es un maestro paciente. No te va a dar todo de una vez. Pero si le das aunque sea 5 minutos, te va a empezar a mostrar cosas que ningún ruido puede darte. Gracias por estar acá. Y gracias por el silencio que le diste a este episodio. Por haberte parado un momento para escuchar. Y si algo de lo que te dije te resonó, me encantaría saberlo. Te dejo abajo en la descripción todas las redes sociales en las cuales me encontrás. Y si conoces a alguien que le pueda hacer bien este contenido, no dudes en compartirlo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Soy Martu y esto es Renaceres Infinitos. Muchas gracias.